Mi esposo me dejó por ser pobre y aburrida, sin saber que mi padre es el hombre que acaba de comprar su banco. Hay heridas que no sangran, pero que matan el alma más rápido que cualquier arma blanca. Elena no sabía que, mientras encendía con manos temblorosas la vela número 10 de su aniversario de bodas, estaba iluminando, sin querer, el final de su propia vida tal como la conocía. Aquella pequeña llama bailaba sobre la mesa de madera sencilla, reflejándose en los ojos de una mujer que había apostado todo por amor, sin imaginar que el hombre por el que dio su vida estaba a punto de pisotear sus sueños. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro te hará reflexionar sobre quiénes están a nuestro lado, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que salen directamente del corazón. El aroma de la lasaña recién horneada llenaba el pequeño apartamento en un barrio humilde de la ciudad. Elena se había esmerado. Llevaba puesto ese vestido azul, ya un poco gastado por los años, pero que Ricardo siempre decía que resaltaba el brillo de su mirada. Se miró al espejo del pasillo, retocándose un mechón de cabello oscuro, y sonrió con una mezcla de cansancio y esperanza. Habían sido 10 años de lucha, 10 años de ahorrar cada centavo, de apoyar a Ricardo mientras él escalaba posiciones en su empresa. Ella había sido su roca, su consejera silenciosa, la que estiraba el presupuesto para que a él nunca le faltara un traje impecable para sus reuniones de negocios. De pronto, el sonido de la llave girando en la cerradura hizo que su corazón diera un vuelco de alegría. Ricardo entró, pero no traía flores, ni una sonrisa, ni ese abrazo que Elena tanto anhelaba después de una década de unión. Su rostro era una máscara de frialdad, una pared de hielo que congeló el aire cálido de la cena. Sus zapatos caros, comprados con el último bono de la empresa, resonaron en el suelo de baldosa con una soberbia que Elena nunca antes había notado de forma tan marcada. «Ricardo, llegaste justo a tiempo. Feliz aniversario, mi amor», dijo ella, acercándose para besarlo. Él se hizo a un lado, evitando el contacto como si el toque de su esposa fuera algo que ensuciara su traje de diseñador. Se quitó el saco y lo lanzó sobre una de las sillas, mirando con desprecio la mesa decorada con tanto esmero. «Elena, apaga esa vela. Tenemos que hablar». Su voz era cortante, desprovista de cualquier rastro de la ternura que una vez juró tenerle. «Pero, Ricardo, hice tu comida favorita. Son 10 años. Es una fecha especial». «Es especial porque hoy se termina», la interrumpió él, clavando sus ojos en los de ella con una crueldad que la dejó sin aliento. «Se termina esta farsa de felicidad doméstica en este agujero que llamas hogar. Me voy, Elena. Quiero el divorcio». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el estómago de Elena. Se sostuvo del borde de la mesa, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. El silencio que siguió fue sepulcral, solo interrumpido por el chisporroteo de la vela que se consumía, igual que sus ilusiones. «El divorcio», susurró ella con la voz quebrada. «Ricardo, ¿de qué estás hablando? Hemos construido esto juntos. Te apoyé cuando no tenías nada, cuando nadie creía en tus proyectos. Hemos pasado hambre para que tú pudieras terminar tu maestría». Ricardo soltó una carcajada seca, carente de alegría. Se acercó a ella, y por un momento, Elena vio a un extraño, a un hombre poseído por la ambición y la vanidad. «¿Construir? Elena, tú no has construido nada. Tú te has quedado estancada en este mundo de centavos y cupones de descuento. Mírate, mírate bien. Eres una mujer pobre, aburrida, sin aspiraciones. Te conformas con este departamento pequeño y con cocinar las mismas cosas de siempre. Yo ahora me muevo en círculos donde la gente tiene visión, donde las mujeres visten seda y hablan de inversiones, no de cuánto cuesta el kilo de arroz. Yo elegí esta vida sencilla porque pensé que el amor era lo único que importaba», respondió Elena, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo podría haber. ¿Tú podrías qué?», la desafió él, con un tono burlón. «¿Podrías darme el estatus que necesito? No me hagas reír. He conocido a alguien, Elena. Alguien que sí está a mi nivel. Viviana es una mujer que entiende lo que es el poder, lo que es la elegancia. Estar contigo es como llevar un ancla atada al cuello mientras intento nadar hacia la cima.
Me avergüenza llevarte a las cenas de la empresa. Me avergüenza que mis socios vean que mi esposa es una mujer tan común. Cada palabra de Ricardo era una puñalada. Él no solo estaba terminando el matrimonio, estaba intentando destruir la dignidad de la mujer que lo había amado en la escasez. Elena lo miraba y no podía creer que aquel hombre fuera el mismo joven que, años atrás, le prometía amor eterno bajo la lluvia. ¿Así que soy un ancla? ¿Soy pobre y aburrida porque no presumo de lo que no tenemos?, preguntó Elena, recobrando un poco de firmeza en su voz, aunque su corazón estuviera hecho pedazos. Exactamente. Eres una perdedora, Elena. Y yo ya no soy un perdedor. He firmado un preacuerdo para expandir mi empresa y necesito a mi lado a alguien que brille, no a alguien que se esconda en la cocina. Mañana pasaré por mis cosas. No quiero que me pidas nada en la partición de bienes. Total, todo lo que hay aquí es basura comparado con lo que voy a tener ahora. Ricardo sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y lo arrojó sobre el plato de lasaña que Elena había servido con tanto amor. El sobre se manchó de salsa roja, un símbolo grotesco del sacrificio manchado por la traición. Ahí están los papeles. Fírmalos y hazme el favor de desaparecer de mi vida sin hacer un escándalo. No quiero que mi nueva vida se vea manchada por tu resentimiento de mujer pobre. Elena miró el sobre y luego miró a Ricardo. Él ya estaba caminando hacia la puerta, como si el lugar le provocara náuseas. No hubo un «lo siento». No hubo un agradecimiento por los años de entrega. Solo hubo desprecio. Cuando la puerta se cerró con un golpe seco, Elena se dejó caer en la silla. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Miró la vela, que finalmente se apagó por una corriente de aire, dejando un rastro de humo gris. Ricardo la había dejado por ser pobre y aburrida. Él creía que lo sabía todo sobre ella, creía que conocía cada rincón de su pasado. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que su arrogancia nunca le permitió ver, es que Elena no era pobre por falta de dinero, sino por elección propia. Ella había ocultado su origen, había guardado bajo llave un secreto que ahora, ante la traición más amarga, empezaba a quemar en su interior. Ricardo buscaba desesperadamente el éxito y el dinero, sin saber que acababa de escupir en la mano de la única persona que podía dárselo todo, o quitárselo en un abrir y cerrar de ojos. Elena secó sus lágrimas con el dorso de la mano. El dolor seguía ahí, pero algo nuevo estaba naciendo entre las cenizas de su aniversario. Una determinación fría y poderosa. «Pobre y aburrida», susurró para sí misma, mirando los papeles del divorcio. No tienes idea, Ricardo. No tienes la menor idea de quién es el hombre que está a punto de comprar tus sueños. Elena se levantó, caminó hacia el teléfono y con manos que ya no temblaban, marcó un número que no había usado en una década. Al otro lado, una voz profunda y autoritaria contestó tras el primer timbrazo. «¿Papá?», dijo Elena, y su voz resonó con una fuerza que ella misma desconocía. «He terminado mi prueba. Es hora de volver a casa». En ese momento, el destino de Ricardo comenzó a sellarse, aunque él, en su ignorancia y vanidad, ya estuviera brindando con champán caro por una libertad que le costaría más de lo que jamás imaginó. La justicia, a veces, tarda en llegar, pero cuando lo hace, tiene el rostro de aquello que decidimos despreciar. ¿Te gustaría saber qué hará Elena ahora que ha decidido revelar su verdadera identidad? Quédate con nosotros, porque esto es solo el principio de una transformación que te dejará sin palabras. ¿Alguna vez te han humillado por tu apariencia o tu situación económica? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará leerte. Mientras Elena esperaba frente a la ventana de aquel apartamento que ahora se sentía como una jaula vacía, los recuerdos comenzaron a inundar su mente, transportándola a una vida que parecía pertenecer a otra persona. 10 años atrás, ella no vestía ropa de oferta ni contaba las monedas para llegar a fin de mes. Ella era la princesa de un imperio, la única heredera de don Alberto, un hombre cuyo nombre hacía temblar las bolsas de valores y cuya fortuna era capaz de cambiar el destino de naciones enteras. Recordó con nitidez aquella tarde en la biblioteca de la mansión familiar, rodeada de maderas finas y el aroma del cuero de miles de libros. Su padre, con su cabello cano y esa mirada que siempre parecía ver más allá del horizonte, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación.
Elena, hija mía, el dinero es una bendición, pero también es una venda en los ojos de los demás, le había dicho don Alberto con voz grave. Todos los que se acercan a ti ven mis bancos, mis tierras y mis barcos. Temo que nunca sepas si alguien te ama por la dulzura de tu alma o por el peso de tu apellido. Fue en ese momento cuando Elena, con la determinación de quien busca una verdad pura, le propuso aquel pacto sagrado. Déjame irme, papá. Permíteme vivir 10 años como una mujer común, sin escoltas, sin tarjetas de crédito doradas, sin el escudo de tu nombre. Quiero encontrar a alguien que me mire a los ojos y vea a Elena, no a la hija del multimillonario. Si en 10 años encuentro el amor verdadero, volveré a tu lado con él. Si no, habré aprendido la lección de que el mundo es tan frío como el dinero. Su padre aceptó a regañadientes, con la condición de que ella nunca revelara su identidad, pasara lo que pasara, hasta que se cumpliera la década. Y así fue como Elena se convirtió en una trabajadora más, en una sombra, en la gran ciudad. Y entonces apareció Ricardo. Lo conoció en una pequeña cafetería donde él trabajaba como pasante, quejándose de sus zapatos rotos y de sus sueños de grandeza que nadie quería financiar. Elena se enamoró de esa vulnerabilidad, de esa aparente humildad que ella creyó genuina. Ella lo vio cuando nadie más lo hacía. Fue ella quien, noche tras noche, revisaba sus planes de negocios, quien usaba su agudo instinto financiero, heredado de su padre, para corregir sus errores y darle las ideas que luego él presentaba como propias. Ricardo creía que tenía golpes de suerte, pero no era suerte, era Elena, quien de forma anónima y utilizando contactos antiguos que nunca reveló, movía hilos muy sutiles para que las puertas se le abrieran. Ella sacrificó su comodidad y sus propios sueños para que él brillara. Vivió de forma austera, ocultando que el reloj que él tanto despreciaba por ser barato era, en realidad, un símbolo de su libertad. Durante 10 años, ella fue su secretaria, su cocinera, su amante y su más fiel consejera, todo mientras él subía peldaños de arrogancia. Elena aguantó las privaciones, no porque no tuviera dinero, sino porque quería creer que el hombre que dormía a su lado la valoraba por el apoyo incondicional que ella le brindaba. Pero hoy, al ver el desprecio en los ojos de Ricardo, entendió que su padre siempre tuvo razón. El amor que ella creyó haber cultivado no era más que una planta parásita que Ricardo había alimentado mientras le servía para escalar. Él nunca amó a Elena, amó la escalera que ella construyó para él, y ahora que creía haber llegado al techo, pensaba que podía patear la escalera sin consecuencias. Mientras las luces de un coche negro y elegante comenzaban a iluminar la calle estrecha frente a su edificio, Elena sintió que el peso de la pobreza que había fingido se desvanecía, dejando lugar a una autoridad que había estado dormida, pero nunca muerta. La década había terminado, la promesa se había cumplido, y el precio que Ricardo pagaría por su ceguera estaba a punto de ser cobrado. Elena sostenía el bolígrafo sobre el papel manchado de salsa, aquel documento que representaba el acta de defunción de sus ilusiones. Sus dedos no temblaban. La tristeza había dado paso a una serenidad gélida, la misma que su padre empleaba antes de cerrar un trato multimillonario. Con un trazo firme y elegante, firmó su nombre, renunciando a todo lo que legalmente le correspondía de los bienes de Ricardo. No quería nada que viniera de él, porque sabía que, muy pronto, él no tendría nada que ofrecerle al mundo. Al día siguiente, el encuentro para la entrega de los documentos tuvo lugar en un café moderno, en el centro financiero, un lugar que Ricardo frecuentaba para sentirse parte de la élite. Antes de relatarte este amargo encuentro, quiero hacer una pausa para darles las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes que ya se han suscrito a nuestro canal. Su presencia aquí nos llena de alegría y nos motiva a seguir adelante. Y si tú aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo y a que nos escribas en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas hoy, para enviarte un saludo afectuoso en nuestra próxima historia. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame si alguna vez viviste algo parecido.
Elena llegó vistiendo la misma ropa sencilla de siempre. A lo lejos, vio a Ricardo. No estaba solo. A su lado, aferrada a su brazo como un trofeo de caza, estaba Viviana. Era una mujer joven, de una belleza fabricada en quirófanos y salones de lujo, vestida con marcas que gritaban su precio desde lejos. Ricardo reía, luciendo un reloj que Elena sabía que él no podía pagar todavía sin endeudarse. «Aquí tienes los papeles, Ricardo», dijo Elena, dejando el sobre la mesa de mármol. Su voz era tranquila, sin rastro de rencor aparente. Ricardo ni siquiera se levantó. Tomó el sobre con 2 dedos, como si temiera contagiarse de algo. «Vaya, qué puntualidad. Te presento a Viviana, mi prometida. Aunque dudo que alguien como tú pueda entender lo que es una mujer de su clase», dijo él, lanzando una mirada de complicidad a su amante. Viviana recorrió a Elena con una mirada cargada de superioridad, deteniéndose en sus zapatos modestos. «Así que tú eres la ex», comentó Viviana con una risita burlona. «Ricardo me contó que eras un poco aburrida. No te preocupes, querida. Yo me encargaré de que él olvide pronto estos años de carencias. A veces, los hombres necesitan un diamante para darse cuenta de que han estado guardando una piedra común». Elena sonrió levemente, una sonrisa que desconcertó a Ricardo por un segundo. «Espero que el brillo de ese diamante no te ciegue, Viviana. Y a ti, Ricardo, te deseo que el éxito que tanto buscas sea tan sólido como crees. Porque cuando las construcciones no tienen buenos cimientos, suelen caerse con el primer viento fuerte. Mis cimientos son mi talento, Elena. Algo que tú nunca supiste valorar porque tu mente es pequeña», replicó Ricardo, guardando los papeles en su maletín de cuero. «Ahora, si me disculpas, tenemos una cita en una joyería. Quiero que Viviana tenga el anillo que tú nunca pudiste ni soñar». Elena se dio la vuelta sin decir una palabra más. Mientras caminaba hacia la salida, sentía los ojos de la pareja clavados en su espalda, burlándose de su soledad. Lo que ellos no veían era que, al salir de ese café, un auto negro blindado la esperaba a la vuelta de la esquina. La ingratitud es un veneno que termina consumiendo a quien lo porta. Ricardo creía que estaba desechando un lastre, sin darse cuenta de que estaba soltando la mano que sostenía todo su mundo. El hombre que se sentía un gigante frente a una mujer humilde estaba a punto de descubrir que el mundo de las finanzas es una selva, y que él acababa de declarar la guerra a la hija del león más fuerte. ¿Qué sentirías tú si vieras al hombre por el que sacrificaste 10 años de tu vida, presumiendo a otra frente a ti? La justicia poética está empezando a tejer su red, y lo que viene a continuación cambiará las reglas del juego para siempre. El pesado portón de hierro forjado se abrió con un murmullo eléctrico, dando paso al vehículo que transportaba a Elena. Atrás quedaban las calles con baches y el eco de las humillaciones de Ricardo. Ante ella se extendía un camino flanqueado por cipreses perfectamente podados que conducía a la imponente mansión de piedra y cristal que no había pisado en una década. Al bajar del coche, el aire olía a jazmines y a una seguridad que casi había olvidado. Los criados más antiguos, aquellos que la habían visto crecer, se inclinaron levemente con una mezcla de sorpresa y alegría contenida. «Bienvenida a casa, señorita Elena», susurraron, pero ella solo tenía un objetivo en mente. En lo alto de la escalinata de mármol, la figura de don Alberto recortaba el horizonte. El gran magnate, el hombre que hacía que los mercados contuvieran el aliento, parecía haber envejecido 100 años en un solo segundo al ver a su hija con aquel vestido gastado y los ojos empañados por una tristeza que ninguna fortuna podía comprar. No hubo necesidad de palabras. Elena se refugió en los brazos de su padre, permitiendo que el llanto que había contenido frente a Ricardo fluyera libremente. Era un llanto de liberación, pero también de duelo por la mujer que creyó que la bondad era suficiente para sostener un matrimonio. «Ya pasó, pequeña, ya pasó», le susurró don Alberto, mientras acariciaba su cabello con una mano que, a pesar de los años, seguía siendo firme. «Me dijiste que querías encontrar un hombre que te amara por lo que eres,
no por lo que tienes. Y ese miserable te dejó porque creyó que no tenías nada. No solo es un traidor, Elena. Es un necio que no supo ver el tesoro que tenía frente a sus ojos. Entraron en el gran salón, donde los techos altos y las obras de arte parecían observar la escena con una frialdad solemne. Elena se sentó frente a su padre y le relató, palabra por palabra, la crueldad de Ricardo y la aparición de Viviana. Don Alberto escuchaba en silencio, pero sus nudillos se volvían blancos mientras apretaba el bastón de plata. La furia de un padre es un fuego lento que cocina la venganza más dulce, la de la justicia. Él cree que eres pobre y aburrida, Elena. Cree que ha ganado la libertad para volar alto. Lo que no sabe es que yo acabo de cerrar la compra del Grupo Financiero del Sur, el banco que sostiene todas sus deudas y sus sueños de expansión. Él cree que va a pedirle permiso al mundo para ser grande, sin saber que el mundo ahora me pertenece a mí y a ti. Elena se puso de pie y se acercó a un gran espejo de marco dorado. Se miró largamente. Ya no veía a la esposa abnegada que contaba monedas para la cena. Veía a la mujer que había aprendido la lección más dura de la vida. Se quitó el sencillo anillo de bodas que Ricardo le había dado, una pieza de plata barata que ella siempre atesoró como si fuera diamantes, y lo dejó sobre una mesa auxiliar. «No quiero venganza, papá», dijo Elena con una voz que recuperaba su tono de mando, un tono que corría por sus venas de forma natural. «Quiero justicia. Quiero que vea quién soy realmente, no para recuperarlo, sino para que entienda que la dignidad de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Mañana quiero mi oficina. Quiero los informes de riesgo de la empresa de Ricardo. Es hora de que la pobre y aburrida Elena tome el control del timón». Esa noche, Elena durmió en una cama de hilos de seda, pero su mente estaba en el tablero de ajedrez en el que se había convertido su vida. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Ricardo celebraba con champán barato, creyendo que había dejado atrás su pasado mediocre. No tenía idea de que, mientras él brindaba por su futuro, la mujer que acababa de desechar estaba firmando las órdenes que decidirían si él seguiría teniendo un futuro en el mundo de los negocios. Elena había regresado a su palacio, pero no para esconderse, sino para prepararse para la batalla más importante de su vida, la defensa de su propio valor. 2 días después de haber regresado a la mansión de su padre, Elena se encontraba en la Avenida de Oro, el sector más exclusivo de la ciudad, donde las tiendas no tienen etiquetas de precio en los escaparates, porque se asume que quien entra no necesita preguntar. Vestía un conjunto de sastre en color crema, sencillo, pero de un corte impecable que solo las manos de los mejores sastres del mundo podían lograr. Sin embargo, su porte seguía siendo el mismo, sereno, humilde, con esa elegancia natural que no necesita gritar para ser notada. Estaba saliendo de una joyería donde acababa de recoger un collar que perteneció a su madre, cuando el destino, con su ironía acostumbrada, puso frente a ella lo que menos deseaba ver. Ricardo y Viviana caminaban por la acera opuesta, cargados de bolsas con logotipos dorados. Al ver a Elena, Ricardo se detuvo en seco, y una sonrisa de burla se dibujó en su rostro. Cruzó la calle con la arrogancia de quien se siente dueño del mundo, arrastrando a una Viviana que miraba a Elena con absoluto asco. «Pero miren a quién tenemos aquí», exclamó Ricardo, alzando la voz para que los transeúntes escucharan. «Elena, ¿qué haces en esta zona? ¿Acaso te perdiste buscando la parada del autobús o viniste a pedir empleo de limpieza en alguna de estas tiendas? Porque te aseguro que ni trabajando 100 años podrías pagar el café que sirven en esa esquina». Viviana soltó una carcajada estridente, ajustándose sus gafas de sol de diseñador. «Cariño, no seas cruel. Tal vez vino a ver las vitrinas para tener algo en qué soñar cuando regrese a su triste apartamento. Elena, querida, deberías tener un poco más de dignidad. Estar aquí vestida así es casi un insulto para el buen gusto. Das lástima». Elena los miró a ambos con una calma que pareció irritar a Ricardo. No había odio en sus ojos, solo una profunda compasión. La dignidad, Viviana, no es algo que se compre en una tienda, y el buen gusto no tiene nada que ver con cuánto dinero gastas, sino con cómo tratas a los demás cuando crees que no tienen nada que ofrecerte. Ricardo se acercó un paso más,
invadiendo el espacio personal de Elena, tratando de intimidarla con su nueva fragancia cara. Sigues con tus discursos aburridos, Elena. Entiéndelo de una vez. Tú y yo ya no pertenecemos al mismo mundo. Yo estoy cerrando la expansión de mi empresa. Estoy a punto de convertirme en uno de los hombres más poderosos de este sector. Tú, en cambio, eres una sombra del pasado. Hazte un favor y desaparece de estos lugares. Me da vergüenza que alguien piense que te conozco. En ese momento, el gerente de la joyería, un hombre que conocía a la familia de Elena desde hacía décadas, salió a la puerta con una pequeña bolsa de terciopelo que ella había olvidado sobre el mostrador. «Señorita Elena, olvidó esto», dijo el hombre con una reverencia profunda, ignorando por completo a Ricardo y a Viviana. «¿Desea que pida que traigan su coche a la puerta principal?» Ricardo frunció el ceño, confundido por el trato tan servil del gerente hacia su exesposa. «¿Su coche? No me diga que ahora trabaja como chofer, Elena», se burló Ricardo, tratando de recuperar su posición de poder. «Aunque supongo que es un avance para alguien como tú». Elena tomó la bolsa de terciopelo y le sonrió al gerente. Luego, miró a Ricardo por última vez. «No, Ricardo, no trabajo como chofer. Pero pronto entenderás que hay personas que no necesitan presumir de lo que tienen, porque su verdadero valor está en su nombre, no en sus bolsas de compras. Disfruten sus adquisiciones, porque a veces las cosas materiales son lo único que nos queda cuando perdemos el alma». Elena se dio la vuelta y caminó hacia un sedán negro de vidrios tintados que acababa de estacionarse frente a ella. El chofer bajó rápidamente para abrirle la puerta. Ricardo se quedó parado en la acera, con la boca entreabierta, tratando de procesar la escena. Por un segundo, una duda helada recorrió su espalda, pero la soberbia fue más fuerte. «Seguro es un servicio de alquiler», pensó. «Quiere aparentar lo que no es». No podía estar más equivocado. Aquel encuentro no fue una casualidad, fue el preludio del terremoto que estaba a punto de derribar su castillo de naipes. La ambición, cuando no tiene raíces en la humildad, es un fuego que termina por consumir a quien lo enciende. Ricardo estaba embriagado de ese fuego. En su lujosa oficina de paredes de cristal, se sentía el dueño del horizonte. Para él, Elena ya era un recuerdo borroso, una mancha de pobreza en su impecable historial de éxito. Ahora, su mente estaba ocupada en algo mucho más grande, la expansión definitiva de su empresa de logística. Quería flotas de camiones recorriendo el continente, quería almacenes en cada puerto y, sobre todo, quería que su nombre apareciera en las portadas de las revistas de negocios más importantes. «Es el momento, Ricardo», le decía Viviana, mientras se servía una copa de champán a media mañana. «Si logras este crédito, seremos la pareja más poderosa de la ciudad. Imagina las fiestas, los viajes a Europa, la casa en la playa. No puedes dejar que el miedo te detenga». Ricardo la miraba y veía el reflejo de sus propios deseos. No se daba cuenta de que Viviana no amaba al hombre, sino a la billetera que él representaba. Para obtener el préstamo masivo que necesitaba, Ricardo tuvo que tomar una decisión arriesgada. Puso como garantía absolutamente todo lo que poseía. Su casa, sus ahorros, las acciones de su empresa y hasta el último centavo de su patrimonio personal quedaron ligados a ese contrato. Era un todo o nada. Un salto al vacío que él, en su arrogancia, consideraba un vuelo hacia la gloria. Lo que Ricardo ignoraba, mientras estampaba su firma con una pluma de oro, era que los hilos del destino ya se estaban moviendo detrás de las cortinas de terciopelo del mundo financiero. El Banco del Progreso, la institución que siempre le había otorgado créditos fáciles, acababa de ser absorbido en una operación relámpago por el conglomerado Atlas, la joya de la corona de don Alberto. Ricardo pensaba que estaba tratando con los mismos gerentes de siempre, hombres a los que podía impresionar con trajes caros y promesas vacías. No sabía que cada documento que firmaba pasaba directamente por una oficina en el último piso del rascacielos más alto de la ciudad, donde una mujer de mirada firme y serena revisaba cada cifra. Elena, sentada frente a una pantalla que mostraba el estado financiero de su exesposo, veía cómo él mismo cavaba su propia fosa. Ricardo estaba pidiendo más dinero del que su empresa podía generar si algo salía mal. Estaba caminando por la cuerda floja sin red de seguridad. Su ambición lo había cegado tanto
que no leyó las cláusulas de rescisión inmediata en caso de cambio de directiva. «Está desesperado por aparentar, papá», dijo Elena, dejando los papeles sobre el escritorio de don Alberto. «Ha puesto su vida entera en nuestras manos para comprarle un anillo de diamantes a una mujer que no lo querrá cuando el dinero se acabe». «La trampa está puesta, hija», respondió don Alberto con una sonrisa gélida. «Él cree que viene a una reunión de negocios para celebrar su triunfo. No sospecha que viene a rendir cuentas ante la mujer que despreció. La cita para la firma final es mañana a las 10. Esa noche, Ricardo no pudo dormir, pero no por miedo, sino por la excitación del poder. Se imaginaba entrando al banco, siendo recibido con reverencias, saliendo con el contrato que lo haría intocable. No podía imaginar que el edificio al que entraría mañana ya no era un banco para él, sino un tribunal de justicia moral. La pobre y aburrida Elena lo estaba esperando en la cima, no para empujarlo, sino para dejar que el peso de su propia soberbia lo hiciera caer. La ambición lo había llevado hasta la puerta del banco, pero la verdad sería la que finalmente cerraría la salida tras él. Ricardo despertó sintiéndose el rey del mundo. Aquella mañana, el sol parecía brillar exclusivamente para iluminar su ascenso a la gloria. Se puso su mejor traje, un modelo gris oscuro que le daba un aire de autoridad absoluta, y se aseguró de que su reloj brillara bajo los puños de la camisa. Viviana lo despidió con un beso cargado de promesas de lujo. «Hoy es el día, mi amor», le dijo ella. «Hoy dejamos atrás para siempre cualquier sombra de mediocridad». Ricardo salió de su edificio con el pecho inflado, sin saber que caminaba directo hacia el espejo de su propia ruina. El edificio del conglomerado Atlas se erigía en el centro de la ciudad como una torre de cristal que tocaba las nubes. Ricardo entró en el vestíbulo, pisando el mármol con una seguridad que rayaba en la insolencia. Al llegar a la recepción, ni siquiera esperó a ser atendido. «Tengo una cita con la vicepresidencia para la firma del crédito de expansión de logística global», dijo, lanzando su tarjeta sobre el mostrador. La recepcionista lo miró con una cortesía profesional que Ricardo confundió con sumisión. «Antes de llegar al momento en que todo cambia en esta historia, si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que te suscribas ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estos relatos que nos recuerdan que la vida siempre pone a cada quien en su lugar». «Lo están esperando, señor», respondió la joven. «El ascensor privado lo llevará directamente al piso 40. Durante el ascenso, Ricardo se ajustó la corbata frente al espejo del elevador. Practicó su sonrisa de negociador, esa que usaba para intimidar a los débiles. Las puertas se abrieron y una secretaria de mediana edad lo guió a través de un pasillo silencioso, alfombrado con telas tan densas que sus pasos no emitían sonido alguno. Llegaron a una doble puerta de roble macizo. «Puede pasar. La vicepresidenta lo recibirá ahora», dijo la mujer. Ricardo entró con una sonrisa ensayada, listo para estrechar la mano de algún ejecutivo rígido. Pero la oficina estaba en penumbra, con los grandes ventanales filtrando la luz de la mañana de forma dramática. Tras el inmenso escritorio de caoba, una silla de respaldo alto estaba de espaldas a él. «Buenos días», dijo Ricardo, dejando su maletín sobre la silla frente al escritorio. «Soy Ricardo, presidente de Logística Global. Vengo a finalizar los detalles del acuerdo que, como saben, es vital para el crecimiento de este sector. Estoy ansioso por empezar esta alianza con el conglomerado Atlas». La silla giró lentamente. Ricardo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. Allí, sentada con una elegancia que lo dejó mudo, estaba Elena. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su rostro emanaba una serenidad gélida y sus ojos, aquellos que él había llamado aburridos, brillaban ahora con una inteligencia y un poder que lo hicieron sentir pequeño, casi invisible. «Hola, Ricardo», dijo Elena con una voz firme que resonó en las 4 paredes de la oficina. «Llegas puntual. Veo que tu ambición no ha perdido el ritmo desde que te fuiste de casa hace una semana». Ricardo retrocedió un paso, tropezando con su propio maletín. Su rostro pasó del rojo al pálido en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue denso, cargado de la electricidad de 10 años de secretos, y una traición que ahora cobraba una forma física. «¿Elena? ¿Qué es esta broma?»,
¿Qué haces tú sentada en este escritorio?, balbuceó, tratando de recuperar una compostura que ya se le había escapado entre los dedos. No me digas que trabajas aquí como secretaria de algún ejecutivo importante. Elena se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre el cristal del escritorio. No soy la secretaria de nadie, Ricardo. Soy la vicepresidenta ejecutiva de este banco y la heredera universal de todo el conglomerado Atlas. Y el contrato que tanto ansías firmar, ese que pone toda tu vida como garantía, está ahora mismo bajo mi mano. La mujer pobre y aburrida que dejaste en aquel apartamento es, casualmente, la única persona en este planeta que decide si hoy sales de aquí como un empresario o como un hombre en la quiebra absoluta. El silencio que siguió a las palabras de Elena era tan pesado que parecía poder tocarse. Ricardo se quedó allí, de pie, con los brazos colgando a los lados, como un títere al que le hubieran cortado las cuerdas de golpe. El hombre arrogante que había entrado minutos antes, pisando fuerte y hablando de millones, se estaba desmoronando frente a la mirada serena de la mujer que había despreciado. Sus ojos saltaban del rostro de Elena a los lujosos cuadros de la oficina, tratando de asimilar una realidad que su mente se negaba a aceptar. ¿Heredera? ¿Tú? No, no puede ser, tartamudeó Ricardo, soltando una risa nerviosa que sonó más como un sollozo. Elena, esto es una puesta en escena, ¿verdad? Es una venganza porque te dejé. No sé cómo lograste entrar aquí o quién te prestó esa ropa, pero esto es ridículo. Tú eres Elena, la mujer que contaba los centavos para comprar detergente. Elena se levantó lentamente de su sillón de piel y caminó hacia el gran ventanal que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Sin darse la vuelta, su voz llenó la estancia con una autoridad que hizo que Ricardo diera un paso atrás. Viví 10 años en la sencillez, Ricardo, porque quería saber quién era yo sin el peso de mi apellido. Quería saber si alguien podía amarme por mis valores y no por mi saldo bancario. Fue una prueba, una promesa que le hice a mi padre, don Alberto. Y durante esos 10 años te entregué mi vida. Pero no solo te di mi amor, te di mi cerebro. ¿De verdad creíste que esos golpes de suerte en tu empresa fueron fortuitos? ¿De verdad pensaste que un joven sin contactos podía conseguir los contratos que tú conseguiste? Ricardo palideció aún más, si es que eso era posible. Sus labios temblaban. Fui yo, Ricardo, continuó ella, girándose para enfrentarlo. Fui yo quien corregía tus propuestas de noche mientras tú dormías. Fui yo quien, a través de empresas fachada de mi padre, invertía pequeñas sumas para que tu negocio no quebrara en los inicios. Fui yo quien movió los hilos para que los grandes proveedores te atendieran. Tú no construiste un imperio, Ricardo. Tú habitaste un castillo de naipes que yo misma sostuve con mis manos para que no se cayera mientras tú crecías. Ricardo se dejó caer en la silla frente al escritorio, cubriéndose el rostro con las manos. La verdad lo golpeaba con la fuerza de un huracán. No era un genio de los negocios. Era un hombre de paja que se había creído un gigante solo porque una mujer gigante lo sostenía desde las sombras. Elena, yo no lo sabía, susurró él, levantando la vista con una expresión patética, tratando de forzar una lágrima. Perdóname. Estaba confundido. La presión del éxito me cegó. Pero te amo, Elena. Todo lo que hice fue para que estuviéramos bien. Esa mujer, Viviana, ella no significa nada. Fue una debilidad momentánea. Podemos empezar de nuevo. Ahora que sé quién eres, podemos ser la pareja más poderosa del país. Elena sintió una mezcla de asco y lástima. El hombre frente a ella ni siquiera tenía la dignidad de aceptar su derrota con honor. Seguía intentando negociar. Seguía viendo la vida como una transacción. ¿Lo ves, Ricardo?, dijo ella con una tristeza profunda. Incluso ahora, no hablas de amor. Hablas de ser la pareja más poderosa. No me pides perdón por romperme el corazón, sino porque ahora sabes que tengo el poder. No fallaste la prueba de la pobreza, Ricardo. Fallaste la prueba del carácter. Y legalmente, al poner tu empresa como garantía para este crédito que yo controlo, has puesto tu cuello en mi guillotina. Lo que más me duele es que, si me hubieras amado de verdad, hoy todo esto habría sido tuyo por derecho. Ahora,
Solo eres un deudor más en mi lista de morosos. Ricardo bajó la cabeza, derrotado. El hombre que se sentía intocable acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies nunca fue piedra, sino la paciencia de una mujer que finalmente se había agotado. Ricardo salió de la oficina de Elena sintiendo que las paredes de cristal del rascacielos se cerraban sobre él. El hombre, que minutos antes caminaba con la soberbia de un conquistador, ahora arrastraba los pies como un condenado a muerte. Sus manos, aún temblorosas, no podían sostener con firmeza el maletín que contenía los documentos de su ruina inminente. Al bajar al lujoso vestíbulo del conglomerado Atlas, vio a Viviana esperándolo, sentada en uno de los sofás de cuero blanco, luciendo un vestido rojo que gritaba opulencia y sosteniendo una revista de moda. Al verlo aparecer, Viviana se puso de pie con una sonrisa radiante, esperando ver en su rostro la señal del triunfo, el brillo del dinero que financiaría sus caprichos en los meses por venir. «Mi amor, por fin sales», exclamó ella, acercándose para darle un beso ensayado. «¿Y bien? ¿Ya firmaste? Dime que ya somos dueños de ese crédito. Tengo reservada la cena en el restaurante más caro de la ciudad para celebrar nuestro nuevo imperio». Ricardo la miró y por primera vez vio lo que Elena siempre había sido capaz de ver: el vacío absoluto detrás de esa belleza artificial. La garganta se le cerró, pero las palabras salieron como un hilo de voz quebrado. «Viviana, no hubo trato. El banco ha cambiado de dueños. La persona que decide mi futuro es Elena. Ella es la heredera de este imperio, Viviana. No solo me negó el crédito, sino que tiene en sus manos todas mis garantías. Lo voy a perder todo. La casa, el coche, la empresa, todo está en sus manos». La sonrisa de Viviana se desvaneció de golpe, como si una máscara de yeso se hubiera roto en 1000 pedazos. Sus ojos, que antes brillaban con una supuesta admiración, se volvieron fríos y calculadores en un segundo. Dio un paso atrás, alejándose de Ricardo como si su desgracia fuera una enfermedad contagiosa. «¿Qué estás diciendo, Ricardo? ¿Me estás diciendo que todo este tiempo me hiciste creer que eras un magnate y ahora resulta que estás en la quiebra y que tu exmujer es tu dueña?» Su voz ya no era dulce. Era un susurro sibilino cargado de desprecio. «Viviana, por favor, ahora más que nunca necesito tu apoyo. Podemos salir de esto. Yo tengo talento. Puedo empezar de nuevo si estás a mi lado». «¿A tu lado?» Viviana soltó una carcajada que resonó en el silencioso vestíbulo, atrayendo las miradas de los empleados y guardias de seguridad. «Ricardo, yo no me uní a un perdedor que no sabe ni quién es su propia esposa. Yo busco éxito, busco estatus, busco un hombre que me dé la vida que merezco. No voy a quedarme a ver cómo te embargan hasta los calcetines por culpa de tu estupidez. Pero nos íbamos a casar. Dijiste que me amabas por quien soy». «Dije lo que querías escuchar para que me compraras ese anillo», replicó ella, quitándose la joya de la mano y lanzándola dentro de su bolso de marca. «Si Elena es la rica, entonces ella es la que ganó. Quédate con tu tragedia, Ricardo. Yo no tengo tiempo para dramas de gente pobre». Sin mirar atrás, Viviana caminó hacia la salida con paso firme, dejando a Ricardo en medio del vestíbulo, completamente solo. El eco de sus tacones era el sonido del final de su fantasía. Ricardo se dio cuenta, demasiado tarde, de que había cambiado un diamante auténtico, que lo amó en la escasez, por un trozo de vidrio que solo brillaba bajo la luz del dinero ajeno. Se sentó en un escalón, escondiendo el rostro entre las manos, mientras la realidad de su soledad lo envolvía como un manto de hierro. Había perdido su fortuna, pero lo que más le dolía era haber descubierto que, en su búsqueda de grandeza, se había rodeado de cenizas. ¿Te das cuenta, amiga mía? A veces Dios permite que lo perdamos todo para que finalmente podamos ver quiénes se quedan cuando no queda nada. Ricardo lo aprendió de la forma más amarga. Pero la historia de Elena aún tiene un capítulo final donde la verdadera justicia mostrará su rostro más poderoso. El aire en la sala de juntas del 40º piso era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de Ricardo. Era un espacio diseñado para la grandeza. Una mesa de obsidiana pulida que reflejaba las luces de la ciudad, paredes revestidas de madera noble y un ventanal que mostraba el mundo a los pies de quien tuviera el poder de sentarse allí. Pero para Ricardo,
Aquel lugar se sentía como una celda de lujo. Él, que siempre había soñado con presidir reuniones en lugares como este, ahora ocupaba la silla del acusado, el hombre que estaba a punto de verlo todo arder. Elena estaba sentada en la cabecera, con su padre, don Alberto, a su derecha. El anciano magnate no decía nada, pero su sola presencia, con sus manos apoyadas sobre un bastón de plata, era un recordatorio constante de la estirpe a la que Ricardo había osado insultar. Frente a Elena, un único documento esperaba: el acta de ejecución de garantías. Una sola firma de la mujer que él llamó pobre y aburrida, y la empresa de Ricardo, su casa, sus coches, y hasta el último de sus activos pasarían a ser propiedad del conglomerado Atlas. Ricardo entró en la sala con el rostro hundido. Ya no quedaba rastro del hombre que gritaba en el apartamento o que presumía a su amante en las tiendas de lujo. Sus hombros estaban caídos y sus ojos, enrojecidos por una noche de insomnio, buscaban desesperadamente una rendija de piedad en el rostro de su exesposa. «Gracias por recibirme, Elena. Don Alberto», dijo Ricardo con una voz que era apenas un susurro. «Sé que no merezco nada de ustedes. Sé que me equivoqué de la forma más miserable posible». Elena lo miró fijamente. No había alegría en sus ojos al verlo así. Había, más bien, una profunda melancolía por el tiempo perdido y por el hombre que ella creyó que él podía llegar a ser. «No te equivoquéis, Ricardo», respondió Elena con una calma que cortaba como el cristal. «No estás aquí porque te hayas equivocado en tus negocios. Tus números son malos porque tu carácter es peor. Abandonaste la humildad y con ella perdiste el instinto que te hacía progresar. Viniste a esta mesa buscando una salida, ¿verdad?» Ricardo se inclinó sobre la mesa, casi en un gesto de súplica. «Elena, te lo ruego. Esa empresa es mi vida. Si firmas ese documento me quedaré en la calle. No tendré nada. Reconozco que fui un idiota, que me dejé cegar por las luces falsas. Pero tú me conoces. Sabes que puedo trabajar duro. Si me das una oportunidad, si refinancias mi deuda, te juro que te devolveré hasta el último centavo con intereses. No me dejes en la nada». Don Alberto soltó una risa seca, cargada de desprecio. «¿Nada, muchacho? Tú nunca tuviste nada. Todo lo que presumías era un préstamo de la paciencia de mi hija. Ahora que la paciencia se acabó, el préstamo ha vencido». Elena levantó una mano para calmar a su padre, y luego se centró en Ricardo. «Dijiste que yo era pobre, Ricardo, pero hoy me doy cuenta de que la pobreza no tiene nada que ver con el saldo bancario. Pobre es el hombre que necesita pisotear a quien lo ama para sentirse grande. Pobre es el hombre que no tiene una palabra de honor que lo sostenga. Y me llamaste aburrida, porque mi lealtad te parecía monótona, porque mi honestidad no tenía el brillo barato de las mentiras de Viviana. Prefiero ser aburrida y dormir con la conciencia tranquila, que ser un triunfador que tiene que mendigar perdón cuando se apagan las luces del escenario». Ricardo bajó la cabeza, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Tienes razón. Soy todo eso, pero por los 10 años que pasamos juntos, por el amor que alguna vez dijiste tenerme, no me destruyas así». Elena tomó la pluma de oro que descansaba sobre el escritorio. La sostuvo por un momento, mirando el papel donde se decidía el destino de un hombre. «Durante 10 años, Ricardo, yo fui tu escudo. Te protegí de tus propios errores. Te di las ideas que te hicieron rico y te amé cuando no eras nadie. Me pides que no te destruya por esos 10 años, pero fuiste tú quien destruyó esa década en una sola noche de soberbia. Me pides justicia, y eso es exactamente lo que te voy a dar». Elena deslizó el documento hacia ella. Ricardo contuvo el aliento. En su mente, todavía albergaba la esperanza de que el amor pasado de Elena fuera su salvación, de que ella fuera lo suficientemente buena como para perdonarle la deuda y dejarlo ir con su empresa intacta. Sin embargo, Elena firmó con un trazo rápido y decidido. «He firmado la ejecución de tus garantías, Ricardo», dijo ella, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó como un disparo en la sala. «A partir de este momento, Logística Global pertenece al conglomerado Atlas. Tu casa será desalojada en 48 horas y tus cuentas personales han sido congeladas para cubrir los intereses moratorios.
Ricardo se derrumbó en la silla, sollozando sin control. «¿Cómo puedes ser tan fría?», logró decir entre hipos. «Después de todo lo que fuimos». «No soy fría, Ricardo, soy justa», replicó Elena, levantándose de su asiento con una dignidad que llenaba toda la estancia. «Si te perdonara la deuda, no estarías aprendiendo nada. Seguirías creyendo que puedes usar a las personas y luego pedir perdón para borrar las consecuencias. Te estoy haciendo el favor más grande que alguien te ha hecho en la vida. Te estoy devolviendo a la posición donde tienes que demostrar si realmente tienes talento o si solo eras una sombra alimentada por mi fortuna». Elena caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y lo miró por encima del hombro. «No te dejo en la nada, Ricardo. Te dejo con tus manos y tu salud. Es mucho más de lo que tú me dejaste a mí cuando me arrojaste ese sobre de divorcio sobre la lasaña fría. La diferencia es que yo siempre supe quién era sin dinero. Ahora te toca a ti descubrir quién eres cuando no tienes nada que presumir». Elena salió de la habitación sin mirar atrás, seguida por su padre. Ricardo se quedó solo en la inmensa sala de juntas, rodeado de un lujo que ya no le pertenecía, enfrentando por primera vez en su vida la desnudez de su propia alma. La firma de Elena no fue un acto de venganza, fue el acto final de una mujer que entendió que, para que alguien aprenda el valor de la dignidad, a veces tiene que perderlo todo lo demás. Queridas amigas, a veces la vida nos quita lo que creemos amar, para protegernos de lo que no nos merece. Elena no perdió un esposo, se liberó de un lastre, y aunque el camino de la justicia es doloroso, es el único que nos lleva de regreso a nosotras mismas. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías firmado ese papel? ¿O le habrías dado una última oportunidad? 6 meses después de aquella tarde en la que el mundo de Ricardo se desmoronó bajo una firma de oro, la ciudad parecía la misma, pero para Elena, cada rincón respiraba una libertad nueva. Ya no usaba el vestido azul gastado, pero tampoco se había convertido en una mujer esclava de las joyas y la arrogancia. Elena había encontrado el equilibrio perfecto. Dirigía el imperio de su padre con una mano firme y un corazón sensible, transformando gran parte de los activos que le quitó a Ricardo en una fundación dedicada a apoyar a mujeres que, como ella en su momento, lo habían dado todo por hombres que no supieron valorarlas. Una tarde de otoño, mientras caminaba hacia la inauguración de un nuevo centro comunitario financiado por su fundación, Elena pidió a su chofer que se detuviera un momento frente a una modesta obra en construcción en las afueras de la ciudad. Bajó del coche con sencillez, luciendo una gabardina elegante pero discreta. A lo lejos, entre el polvo y el ruido de las máquinas, divisó a un hombre cargando bultos de cemento. Su espalda, antes erguida por la soberbia, ahora estaba encorvada por el peso del trabajo físico. Era Ricardo. Él se detuvo para secarse el sudor de la frente con un paño sucio, y al levantar la vista, sus ojos se cruzaron con los de Elena. No hubo gritos, ni burlas, ni súplicas. Ricardo bajó la mirada, no por miedo, sino por una vergüenza profunda que finalmente había echado raíces en su alma. Ahora vivía en un cuarto pequeño. Trabajaba por un sueldo mínimo y sabía, por fin, lo que significaba contar los centavos para poder cenar. Elena lo miró por un largo minuto. No sentía alegría por su desgracia, pero sí sentía la paz de saber que el orden del universo se había restaurado. La vida le estaba enseñando a Ricardo, a través del sudor y el esfuerzo, lo que ella intentó enseñarle con amor durante 10 años. Que nadie es más que nadie por lo que tiene en el bolsillo. Elena regresó al coche y continuó su camino. En la inauguración, cientos de personas la recibieron con sonrisas sinceras. Allí, rodeada de gente humilde, de trabajadores que luchaban día a día con dignidad, Elena se sintió más rica que nunca. No era por los miles de millones en su cuenta, sino por el respeto que veía en los ojos de aquellos que no sabían su apellido, pero sí conocían su bondad. Había aprendido que la verdadera elegancia no está en la seda que viste el cuerpo, sino en la nobleza que viste el alma. Ricardo, por su parte, se convirtió en un hombre silencioso. Dicen que a veces se le ve sentado en un banco del parque, mirando hacia el gran edificio del conglomerado Atlas. No con envidia, sino con el arrepentimiento de quien tuvo el paraíso en sus manos y lo cambió por un puñado de espejismos.
La pobre y aburrida Elena resultó ser el tesoro más grande de su vida, y su pérdida fue la lección más costosa que jamás tuvo que pagar. Queridas amigas que me escuchan, esta historia nos deja una enseñanza que debemos llevar grabada en el corazón. Nunca juzgues a una persona por su apariencia o por su sencillez, porque no sabes si estás despreciando a un ángel que Dios puso en tu camino para bendecirte. La riqueza es un préstamo, la belleza es un destello, pero el carácter y la lealtad son las únicas monedas que no se devalúan con el tiempo. Valora a quien camina a tu lado en la escasez, porque esa persona es la única que merece estar contigo cuando llegue la abundancia. Si alguien te llama pobre por tener valores o aburrida por ser honesta, sonríe y sigue adelante. El tiempo siempre se encarga de quitarle la máscara a los soberbios y de coronar a los humildes. Si esta historia te emocionó y te recordó el valor de tu propia dignidad, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu compañía es lo que hace que este espacio de reflexión sea posible. Y antes de irte, quédate con nosotros y haz clic en la próxima historia que aparece en pantalla, porque también está llena de sorpresas, emociones y lecciones de vida que te ayudarán a alimentar el alma. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo relato.